Yo quisiera preguntarte, ¿qué es lo que quieres de la vida? ¿Te has preguntado? ¿Te has preguntado a qué venimos a la iglesia? ¿Te has preguntado para qué vengo a la iglesia? ¿Tienes un sueño para tu vida? No sé, tal vez tienes un sueño para tus hijos, para tus finanzas, para tu matrimonio. ¿Hay algo que estás esperando? ¿Una idea, una meta, un plan o una visión? Y mira, sea lo que sea, cualquier cosa que quieras, ¿qué vas a necesitar para alcanzarlo? Porque necesitamos algo, ¿verdad? Y no sé cuántas veces he visto personas que venimos a la iglesia, personas que conocemos de la palabra de Dios, pero hemos truncado el propósito de Dios para nuestra vida. Dios ya nos escogió, Dios ya tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para cumplir ese sueño? He visto muchas veces personas aún como cristianos que andamos como zombies. ¿Por qué como zombies? Porque andamos con una vida monótona, sin vida y dirección. Y esto, pues a mí también de repente me ha pasado, ¿verdad? También me he desenfocado, también me he perdido. Y de repente tengo que retomar toda nuevamente esos sueños que Dios tiene para nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Proverbios 29:18. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. ¿Cuántos somos obedientes a la palabra de Dios? Todos debemos, necesitamos ser obedientes. Pero fíjate, donde no hay una visión, donde no hay un plan, donde no hay un sueño, dice aquí que el pueblo se extravía. Por eso yo te pregunto nuevamente, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño cuando eras joven? ¿Tenías fe? ¿Tenías esperanza? Porque sin un sueño, sin visión, no hay futuro. Es triste ver a muchos jóvenes sin visión y sueños, porque donde no hay visión, las personas se extravían. El potencial, las oportunidades y el propósito mueren. Entonces, qué importante es tener una visión. La gente se desenfrena, vive en rebeldía cuando no hay propósito ni visión. Por eso nuestra iglesia tiene una visión. Esta iglesia hay una visión. Viven como quieren, viven perdidos, hacen lo que les parece. Si la gente no puede ver lo que Dios está haciendo, se tropiezan ellos mismos. Pero si prestan atención a lo que Dios dice, vamos a ser bendecidos. Y es la voluntad de Dios que tú y yo seamos bendecidos. Amén. Fíjate, el mundo también te ofrece sueños, pero esos sueños son temporales y egocéntricos. Dios comienza a revelarnos a través de su palabra que hay un plan y que hay un propósito para nuestra vida. Los sueños de Dios tienen que ver más con el impacto que tú y yo vamos a dar a otros para la gloria de Dios y no la fama que podamos adquirir para la vangloria nuestra. Y hoy te quiero hablar acerca de un personaje de la Biblia que habla acerca de los sueños, que Dios le reveló los sueños. ¿Conocen la historia de José el soñador? ¿Sí? ¿O no la conocen? Como que no los veo convencidos. ¿O no han leído la Biblia? Ok. Entonces, José el soñador viene en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 37 al 50. Ahí viene toda la historia de José el soñador. ¿Alguien no conoce la historia, alce su mano? Ok. No, 2, 3, ok, entonces toda la mayoría. Yo los invito a que la lean. Está padrísima la historia de José el soñador. Y bueno, Dios le dio un sueño a José. Y la vida de José, les digo, se encuentra en Génesis 37, capítulo 37 hasta el 50. Y recordemos que José, hijo de Jacob, solo tenía 17 años cuando Dios le dio el primer sueño. ¿Hay jóvenes aquí? Hay muchos jóvenes.
Pero no porque seamos jóvenes, tampoco nosotros como adultos no vamos a tener sueños. Hay sueños, hay metas que necesitamos alcanzar. Yo recuerdo hace algún tiempo un amigo mío que es abogado, yo estaba como por los 37 años creo, y me dijo: Leo, te voy a decir una cosa, si tienes 30 años y no has hecho nada, preocúpate en hacer algo. Si llegas a los 35 años y no has hecho nada, preocúpate más, porque la vida va avanzando. Si llegas a tener 40 años y no has hecho nada, ya ni te preocupes, porque probablemente ya no lo hagas. Eso fue un consejo de un amigo en el mundo, pero Dios tiene otros planes y Dios quiere que cumplamos esos propósitos. Por eso a José le dio un sueño cuando él tenía 17 años. Y un sueño que involucraba a quienes se rendirían delante de él para que entendieran que el Señor lo llamaba para ser un gran líder. Por eso debemos comprender que el enemigo también siempre va a intentar robar nuestros sueños, como lo hizo con José. Ahorita les voy explicando parte de la historia, ¿verdad? Y solo para agregar algo más, José era el hijo favorito de su padre. ¿Hay algún hijo favorito aquí de su papá? ¿Sí? ¿Cuántos hermanos son? Muy malo. Aquí no debe haber favoritos, porque no debe existir, todos somos iguales. Entonces, fíjense, por eso de que el padre de José tenía a su hijo favorito, los demás hermanos lo odiaban, lo detestaban, lo querían matar. ¿Hay algún favorito? Ya no hay tantos, ¿verdad? Nadie dijo que sería fácil cumplir un sueño. Y no es fácil, porque si viene de Dios, vamos a pasar muchas cosas. José tiene un sueño donde toda su familia un día se encuentra arrodillándose delante de él. Si sus hermanos lo odiaban antes, con este sueño los llevó al punto de una desesperación. Los hermanos de José llegaron al punto que ahora buscaban matarlo. Y desde el momento en que recibe el sueño y lo cuenta, José experimenta resistencia al punto de que sus hermanos lo quieren matar. Imagínate para esos hermanitos. Pero Dios solo reveló el fin del sueño, no el proceso. Como todo en la vida, Dios quiere que vivamos por fe, y con José solo le dio un vistazo, un momento increíble que estoy seguro que trajo tanto ánimo a la vida de José. Lo que Dios no le enseñó a José fue todo lo que iba a pasar para llegar a ese momento. Por eso, iglesia, Dios usa el proceso para madurarnos y capacitarnos. ¿Y es difícil? Pues sí es difícil, porque ¿quién quiere estar? Sí, cuando te dicen todo va a estar bien, te va a ir bien, vas a ser bendecido, vas a tener un negocio próspero, tu familia va a cambiar, tu familia va a estar en la iglesia y tú dices amén, amén, amén. Pero en el proceso va a haber resistencia, en el proceso va a haber situaciones, porque te van a criticar, porque te van a juzgar, porque te van a señalar, porque te van a decirme ahí va el aleluya. Porque ya no quieren, no, yo para qué quiero ir a la iglesia si yo no veo cambios en ti. Entonces José no podía entrar a la posición que necesitaba desempeñar porque no estaba listo, ya que vemos que no tenía el sentido común para no contarles su sueño a sus hermanos, ya que estaban celosos de él. Por eso es el proceso en donde iglesia es para mejorarnos y para madurarnos, para ser la mejor versión de nosotros que Dios quiere. No sé si ya soñaste, no sé si ya tienes un sueño, no sé si tú ya tienes una meta, un propósito para este próximo año. No lo sé. Solamente te puedo decir que sigas fiel en el proceso para que llegues a su fin.
¿Cuántos empezamos el año y ahora sí vamos a hacer dieta? ¿Cuántos empezamos el año y ahora sí voy a ir al gym? ¿Cuántos empezamos el año y ahora sí voy a buscar trabajo? ¿Cuántos? ¿Cuántos iniciamos con todo, pero ya no lo terminamos, ya no avanzamos? Nadie le dijo a José que tomaría 13 años para ver su sueño cumplido. Dice la Biblia que a los 17 años Dios le dio el sueño. Y hasta que él tuvo 30 años, se cumplió el propósito de Dios para su vida. Por eso, iglesia, en el proceso del inicio del sueño al cumplimiento es donde muchos tiran la toalla, donde se quedan a medias, se desesperan y toman otros caminos. Si vale la pena el fin, vale la pena pagar el precio. Pero a veces no aguantamos, a veces no resistimos. En los cursos de matrimonios, las parejas, ¿verdad? El esposo no quiere cambiar y la mujer se desespera, o al revés, el esposo no cambia y la mujer se desespera. Y hay una lucha, pastor, es que no cambia, es que no quiere. Vengan a la iglesia, es que mi esposo no quiere, es que mi esposa no quiere, es que mis hijos no quieren. Estamos en ese proceso, pero Dios lo va a cumplir. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Todo sueño extraordinario merece una fe extraordinaria. Todo sueño extraordinario merece una paciencia extraordinaria. Quizá tú ya te desesperaste en tu sueño de tener una buena familia porque no hay cambios en tu vida. Quizás soñaste con un deseo de ser un joven ejemplar en la iglesia y has fallado por las presiones, y has fallado tal vez por las tentaciones de este mundo, por las presiones de mucha gente. Dejaste a un lado el sueño. Todo sueño extraordinario merece una paciencia extraordinaria. ¿Cuántos iniciamos el año y este año ahora sí voy a servir, pastor? Ahora sí le voy a entrar con todo, pastor. Y de repente a los 2, 3 meses se acabó ese fuego y dices, ya ahora ya no quiero. Mejor otro día, mejor después. ¿Cuántos de los que inician casándose, inician con ganas, ese amor, ese anhelo de estar juntos como pareja, pero van pasando los años y ahora ya no quiero, ahora me quiero divorciar? Y los sueños y las metas que iniciamos cuando recién nos casamos, hay sueños, hay metas. Voy a comprarme una casa, vamos a vivir en tal lugar, y empezamos a soñar, pero es mantenerse firme en la obra de Dios, en el sueño que Dios también nos ha dado para tener una esposa, para tener hijos, para estar en la iglesia, para tener un ministerio. Necesitamos seguir soñando los sueños de Dios, porque de lo contrario vamos a tirar la toalla. Tal vez soñaste en ser una buena madre, pero el divorcio llegó a tu vida y eso te hizo desesperarte, eso te hizo tirar la toalla y ya no tienes deseos de nada. Cuando tenemos un sueño, ten en cuenta que existe un propósito, y el enemigo de Dios, el diablo, quiere distraerte en este proceso. El diablo quiere que dudes de Dios durante el proceso. El diablo va a querer que te comprometas, va a querer que comprometas todos tus valores y las cosas que sabes que son correctas. El enemigo también te va a presentar una visión pirata a la que Dios tenía para ti, pero esa versión pirata tiene caminos de menos resistencia, atajos y una gratificación instantánea. El enemigo quiere distraerte en ese proceso. El diablo quiere que dudes de Dios durante el proceso, y los procesos no son fáciles. Los que van desde que empiezan en el kinder, hay un proceso, son 3 años, y el niño a veces, ¿cómo se resiste para que entre al kinder? Igual aquí los niños chiquitos no quieren entrar como Comunidad Kids, pero hay que meterlos. Viene la primaria y hay resistencia, viene la secundaria, se tienen que levantar más temprano y como que cuesta más trabajo y ya van a la mitad. Pero ¿qué pasa en la carrera? ¿Qué pasa si se rinden? ¿Qué pasa con los sueños de Dios? Por eso, lo más importante es cuando estamos en el proceso. Lo más difícil es cuando estamos en el proceso. Quizás te sientas atorado en el proceso.
Quizás estés tan enfocado en los problemas de hoy que es fácil cuestionar lo que Dios está haciendo. Hay una enfermedad y te detectan cáncer y te detectan alguna enfermedad incurable, pero ¿qué es imposible para Dios? ¿Hay algo imposible? Pero entonces, ¿por qué no creemos? Porque es más fácil decir, me siento mal, pero no voy a la iglesia. Me estoy divorciando, pero mejor me alejo de la iglesia porque Dios no me escucha, porque Dios no me oye, porque ahora que llego a la iglesia mis problemas están más grandes, hay más situaciones. Y es mantenernos en las cosas de Dios donde Dios nos va a sacar adelante, no alejándonos, no tirando la toalla, no separándonos, no dejando la escuela, no dejando las cosas de Dios. Por eso es importante mantenernos en la obra de Dios. No importa dónde te encuentres en el proceso de tu sueño, lo más importante es tener el favor de Dios. Eso es lo más importante, iglesia. Y en Génesis 39 del 1 al 4 dice la palabra, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. ¿Alguien quiere ser próspero? Dice, fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Cuando la gracia de Dios está en tu vida y en mi vida, se va a reflejar. Cuando la gracia de Dios está en nuestra vida, vamos a ver el poder de Dios en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestra familia. José, siendo esclavo, era el hombre más próspero. Dios le bendecía con su presencia y con su favor. Muchos arruinan su corazón por los sinsabores del proceso y pierden el favor de Dios. Que porque alguien nos vio feo, que porque alguien nos llamó la atención, que porque el anfitrión le dijo que no te sientes ahí, siéntate acá, que porque los hombres de negro le dijeron no se estacione acá, sino allá, y por eso a veces nos enojamos. Y eso es un motivo para perder el sueño que Dios tiene en tu vida. Es importante mantenernos en la fe, obediencia a Dios, aún mientras estemos pasando dificultades. No dudes de lo que Dios va a hacer en tu vida. Yo te pregunto, ¿habrá un sueño que dejaste a un lado? ¿Hay algo que pensaste, que soñaste y que lo dejaste a un lado? No lo sé, ¿verdad? Pero yo te digo que Dios hoy te da un sueño. Y que es un sueño de acuerdo al propósito de Dios. Por eso todo lo que escribí aquí es solo para decirte que vale la pena seguir en el camino correcto. No te des por vencido, por vencida, solo porque no entiendes lo que Dios está haciendo, para que las bendiciones de Dios no te arruinen. Tienes que crecer y tienes que madurar. El proceso está diseñado para eso. Necesitamos crecer. Por eso a veces me ofendo porque no he crecido, porque no he madurado, porque algo que me digan me ofenda y me vaya de la iglesia, porque aún soy un bebé espiritual. Pero si te dan vara, aguanta el proceso. Si te regañan, aguanta el proceso, porque algo grande viene. El sueño de José salvó a toda una nación. Quizás tu sueño salve a toda una generación. Quizás tu sueño es más grande de lo que piensas. Solo Dios sabe transformar lo poco que hacemos en grandes victorias eternas. Nunca sabes quién va a ser bendecido a través de tu sueño. No sabes cómo tu propia familia va a ser bendecida. De todos modos, no tienes que ser el héroe de toda la humanidad, solamente de tu familia. Jeremías capítulo 29 verso 11 dice la palabra: mis planes para ustedes solamente yo lo sé, dice el Señor, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Este es el propósito de Dios para nuestra vida. Este es el sueño de Dios para nuestra casa, para nuestra familia. Dios está pensando en algo que no solo necesitas, sino en algo que bendecirá tu vida más allá de tu imaginación.
Pídele a Dios que renueve tu sueño y que te dé uno que esté basado en el propósito de Dios para ti. Pasaron 30 años, 13 años para que se cumpliera el sueño que Dios le había dado a José. Tenía 17 años y a los 30 años se cumplió ese sueño que le dio. Él soñó, dice que se levantaban 12 espigas, y que cada espiga se inclinaba delante de él. Y luego dice que soñó otro sueño entre el sol y la luna y 12 estrellas, y que todas se inclinaban hacia él. Y ahí su padre interpretó, dice: ¿acaso tu padre y tu madre y tus hermanos nos vamos a inclinar delante de ti? José no sabía el propósito de Dios, tampoco su familia, y por eso estaban enojados, y por eso lo quisieron matar. Abraham, dice la palabra de Dios, que pasaron 25 años para que se cumpliera el propósito que Dios le dijo, que iba a tener un hijo, que iba a tener a Isaac. Pasaron 25 años para que se cumpliera ese sueño. El pueblo de Israel tuvo que pasar 40 años en el desierto para ver cumplida la palabra de Dios de que iban a entrar a la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel, por desobediente, por necio, por terco, como a veces a mí me pasa. Por eso para ti, Dios sabe qué tiempo vas a pasar, iglesia. Por eso, si tu sueño tiene que ver con la voluntad de Dios y sus deseos para ti, al fin valdrá la pena pasar por ese proceso. Los sueños son gratis, pero el proceso no. Tenemos que pagar un precio. Dios, aunque nos da el sueño, a veces no nos revela los procesos que pasaremos para que estos se cumplan. Las crisis nos pueden hacer dudar, pero su verdadero objetivo es prepararnos. José alcanzó su sueño atravesando situaciones que no hubiese querido pasar, como la esclavitud, la cárcel, hasta lograr el sueño cumplido. Nadie imaginó que la esclavitud sería la puerta para que José llegara al lugar donde se cumpliría su sueño. Los problemas que experimentamos no siempre nos alejan de nuestro propósito, muchas veces nos acercan a él. Muchas veces el propósito de Dios ya está para que tú lo recibas, para que yo lo reciba, pero a veces tiro la toalla, pero a veces mejor me alejo, pero a veces mejor ya no vengo. Y ya estaba el propósito de Dios para tu vida. Para ser puestos en lugares altos, debemos pasar primero por sitios bajos. Cuando experimentamos momentos difíciles e inciertos, debemos mantener nuestros sueños más presentes que nunca, con una actitud correcta. Entenderemos la lección de cada proceso. Dejemos que Dios moldee nuestro carácter en medio de cada situación. Tengamos presente sus promesas y las vamos a alcanzar. El proceso no debe cambiar el sueño, pero si nuestro carácter, la adversidad no es cómoda ni fácil, pero es necesaria para nuestra vida. Para ser fructíferos, primero debemos olvidar los problemas de nuestro pasado, y es necesario sanar traumas para dar fruto. No permitamos que las malas experiencias determinen la forma en que miremos nuestro presente. José jamás se amargó en medio de la aflicción de sus problemas. Estuvo en la cárcel, fue acusado injustamente, estuvo como esclavo, pero eso no le permitió amargar su corazón. La palabra de Dios dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Corramos al trono de su gracia. José pasó de tener la túnica de colores a ser esclavo. Tenía todo en la casa de su padre y lo perdió por una situación fuera de su control. A pesar de los problemas, siguió trabajando duro en la casa de Potifar, pero nuevamente por situaciones fuera de su control terminó en la cárcel. Todo esto era parte del camino hacia el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de José. ¿Cuántos hubiéramos tirado la toalla si nos acusan injustamente? No, es que el pastor dijo, comentó y por eso me regañaron y ahora pues mejor tiro la toalla, mejor ya no sigo.
¿Cuántos de nosotros tiraríamos la toalla? José fue acusado injustamente, pero él no se defendió. Fue llevado a la cárcel, pero ahí Dios estaba también con él, porque el favor de Dios estaba con José, y aún en la cárcel dice la palabra que Dios lo prosperaba, porque Dios estaba con él. Y Dios está contigo, iglesia, y Dios está con tu familia, pero necesitamos creer y seguir avanzando en este proceso, porque cuando experimentamos problemas, la fe nos debe guiar a tener esperanza de todo lo que vamos a pasar. Al final del proceso, Dios nos dará la recompensa y las bendiciones que diseñó para nosotros desde nuestro llamado. Dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos había escogido a cada uno de los que estamos acá. Entonces, Dios tiene un propósito y necesitamos soñar esos sueños que Dios tiene para nosotros, ese propósito que tiene para nosotros. Y lo he comentado algunas veces, probablemente tú digas, yo no quiero, pero ¿y tus hijos? ¿Y tus nietos? ¿Y tus generaciones? Tal vez tú no los veas, pero Dios ya los tiene en su mente y en su corazón. Habacuc, esta es otra palabra poderosa para nosotros. Habacuc, capítulo 2, verso del 2 al 3 dice, y Dios me respondió, voy a darte a conocer lo que está por suceder, escríbelo en unas tablas para que se lea de corrido. Tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Esta es una poderosa palabra. Escribe tu visión, escríbelo, anótalo. Ahorita comentaban, va a haber una palabra acerca de las agendas, ¿verdad? Todo, escribe tus metas, tus sueños, tus propósitos y tráelos, porque el próximo año quedará testimonio de lo que Dios va a hacer en tu vida. Mi esposo y yo ya estamos empezando a preparar todo lo que le queremos pedir al Señor. Y mi primer propósito del año, de este año que empezamos, es terminar de leer toda la Biblia en un año, porque me he quedado en el proceso. Ahí van 2 años que me he quedado a la mitad. Y yo le doy gracias a Dios a mi esposa, van 2 años que se la avienta todo el año. Digo, hijo, mano, me está ganando. Pero este año, ese es mi primer propósito, leer toda la Biblia. Ya lo había hecho una vez y en estos 2 últimos años me he quedado a la mitad del proceso. Pero esto se va a cumplir en este año. Tal vez hoy sea la hora de que te comprometas a empezar a perseguir tus sueños. Te animo para que decidas ahora mismo despertar tu fe, sacudirte cualquier miedo, recordar quién eres en Cristo y tomar la decisión de confiar en que Dios hará lo imposible todos los días. Si tienes un sueño que parece imposible, yo te pregunto, ¿qué es imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Él? Entonces, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuál es tu visión para este próximo año? Necesitamos levantarnos, necesitamos avanzar, no te quedes ahí. ¿Cuánta gente dice, quiero servir? Adelante. Esta casa es una casa en donde hay mucho crecimiento espiritual, pero necesitamos ser fieles, necesitamos ser constantes, necesitamos comprometernos con Dios, porque Él se comprometió con nosotros al dar su vida, al dar la vida de su Hijo por cada uno de nosotros. Es una bendición tener una casa espiritual. Es una bendición que nuestra familia esté en la casa de Dios. Es una bendición que tus hijos estén adorando a Dios. Es una bendición que tu esposa venga o que tu esposo esté en este lugar adorando a Dios. Es una bendición, es un plan de Dios, es un propósito de Dios, pero necesitamos seguir avanzando y no quedarnos y decir, ya no quiero, mejor me voy, mejor renuncio. Y déjame decirte, yo no estoy exento de esto. Durante los 15 años que tengo en la iglesia, ha habido 3 ocasiones que he querido renunciar. Ha habido 3 ocasiones en donde he querido tirar la toalla y decir, mejor dejo todo, me voy, ya no quiero nada. Pero Dios me recuerda que no soy yo, sino es Él el que está conmigo. Sino Él es el que me levanta, el que nos fortalece, el que nos guía, el que nos compromete y el que nos mantiene injertados en la vida verdadera.
No ha sido fácil el proceso, porque no ha sido fácil. Pero le doy gracias a Dios y le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque dice la palabra que si uno cae, el otro lo levanta. Pero hay del solo, ¿quién lo levantará cuando caiga? Entonces necesitamos, iglesia, mantenernos firmes en el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Qué viene este año 2025? No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Tu negocio, tal vez vas a tener un grande negocio. Tu familia, tal vez va a estar en este lugar. Amigos, conocidos, no lo sé. Pero necesitamos también tomar ese reto y decir, voy a ir por una familia, le voy a hablar a mi compadre, le voy a hablar a mis amigos, los voy a traer, los voy a invitar. Pero si no lo hacemos, Jesucristo dijo, si ustedes no hablan, las piedras hablarán. Y qué bendición que Dios use nuestra vida para compartir la palabra de Dios allá afuera, para que el sueño de Dios se cumpla, de que Él nos ha llamado con un propósito, alcanzar tu casa, primero tu familia, tus hijos, tus padres, pero necesitamos dar buen testimonio también de que somos hijos de Dios. Así es que no lo dudes, iglesia, solamente cree, solamente sueña que Dios va a darte un nuevo sueño, que Dios te va a guiar, no importa lo que estés pasando. Tal vez perdiste algún familiar, tal vez te divorciaste, tal vez tus hijos andan rebeldes, no importa lo que estés viviendo, estás en el proceso y Dios lo va a cambiar todo, porque no hay nada imposible para Él. Solamente cree, solamente confía, solamente aférrate a la palabra de Dios, porque no hay nada imposible para Él. Amén. Vamos a ponernos de pie. Hoy quiero que tú repitas conmigo fuerte, fuerte. Repite conmigo. Tendré todo lo que Dios dice que puedo tener. Haré todo lo que Dios dice que puedo hacer. Y seré todo lo que Dios dice que puedo ser. Nuevamente, iglesia, tendré todo lo que Dios dice que puedo tener. Haré todo lo que Dios dice que puedo hacer. Y seré todo lo que Dios dice que puedo ser. Porque en nuestra boca hay poder. Amén. Lo que tú y yo repetimos se va a cumplir, porque en nuestra boca hay poder y lo que decimos y lo declaramos con fe, eso va a ser. Solamente créelo, no importa la circunstancia, no importa la enfermedad, no importa el problema que se vea tan grande y tan difícil, para Dios no hay nada imposible. Por eso, iglesia, no subestimes lo que Dios puede hacer. Sigue soñando, sigue creyendo. Rodéate de gente que tenga sueños grandes, rodéate de gente, esfuérzate y verás lo que Dios puede hacer. Dios le dijo a Josué, solamente esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Servir no es fácil. Llegar temprano también cuesta trabajo. Levantarse en las mañanas, ya está pasando el frío, ya viene el calor. Levantarse temprano no es fácil. Pero si tú no buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿cómo vamos a esperar la añadidura? ¿Cómo? Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que decidieron venir el segundo día del año y buscar el reino de Dios. Porque eso es lo que Dios dice. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Sigamos soñando, sigamos creyendo y vamos a adorar. Vamos a adorar a Dios porque Él ha sido fiel. Él nunca te ha dejado, Él nunca nos ha desamparado, siempre ha estado con nosotros. Así es que vamos a adorarle, vamos a glorificar su nombre.